No tenía con ese solo marido, por eso se consiguió dos más. Esa muchacha, Virgelina Giraldo, residente por esos lados del crucero, en donde se unen las carreteras de Sonsón Dorada y una troncal, como que pedía más cuerda que una cometa de barrilete. Decir, pues, que no obstante haber unido su vida a la de Enrique Mejía, al pie del altar de alguna iglesia de Nariño, dio rienda suelta a sus ímpetus. ¿Cuáles ímpetus, hombre Odulfo? Y se dejó creer. ¿Qué carajos? De ese quebrador de José de Jesús Rendón Quintero, un apóstol labriego de la región, parecido a un amigo de apellido Bustamante. La noticia de ese pequeño detalle en la sulfurada villa de la Bella Virgelina se regó por la comarca con la rapidez de un relámpago y aumentada y corregida, la especie fue del conocimiento de todo el mundo. Refiere el informativo penal que a Octavio Toro Cardona, otro joven galán de la región, se le ocurrió que él no podía ser menos que José de Jesús y se dio a la tarea de arrastrarle el ala a la veleidosa Virgelina hasta que ésta, sin pensarlo dos veces, le dio el sí, como también dicen por esos lados del crucero. ¿Que cómo se las arreglaba la joven y pretendida muchacha para cumplir con sus obligaciones y sus devociones amorosas? Averígüelo, Vargas, pero es lo cierto que todos sus galanes y su esposo se mantenían aparentemente satisfechos con ella. Pero un día, desde tempranas horas de la tarde, José de Jesús Rincón bebió cerveza con Virgelina en esa cantina del crucero hasta las 6 de la tarde, hora en que llegó al mismo establecimiento el otro pretendiente. Pretendientes son vacas. Octavio Toro, de quien todos sabían que era el tercero en discordia en las entretelas del corazón de la muchacha. Ella supo comportarse más o menos bien con sus dos amorosos galanes, pero llegó la hora de retirarse a su casa y allí fue Troya. Pues cuando la pareja formada por Virgen y Toro Cardona salió de la fonda de Gildardo Bedoya, camino adelante, llevando a la dama a las ancas de su brioso caballo, como los raptores atrevidos de feudales mujeres, José de Jesús sintió en lo más profundo de su corazón un dolor infinito de angustia, de humillación, se le revolvieron en la mente los más enrevesados pensamientos, el odio y el fastidio se represaron en su alma y salió casi corriendo de la cantina en pos de la que él creía dueña de todos sus pensamientos y al darles alcance acometió a su rival a golpes de filo de machete, abriéndole 22 claveles rojos en todo su cuerpo. Después de derribarlo del caballo y cuando la acongojada Virgelina trató de intervenir para que no le siguiera tirando a Toro Cardona, el enardecido y desengañado galán le dio también un peinillazo en una mano. Felicitaciones por el libro sobre Don Upo. ¿Qué cambia con respecto a la primera edición? El cambio es notorio porque esta es una edición bastante ampliada. Le metí 100 nuevas columnas, más rigurosamente seleccionadas, lo que da una mirada mucho más compendiada y sintética de todo lo que representaron los casi 20 años de producción de columnas similares y publicadas en el periódico El Colombiano, lo que le da mucho mayor identidad y permite en los lectores que todavía lo evocan, permite a los lectores congraciarse bastante con esa memoria que tenían de los famosos estrados judiciales. Uno ve en la prosa de Don Upo un escritor maduro, ¿cierto? ¿Él por qué no escribiría novelas? Él empezó a escribir, fue poesía, y tenía unas relaciones con una poeta argentina y con otra chilena que se ven muy reflejadas en un diario que llevaba. ¿Cómo se llamaban las poetas? No recuerdo. De época muy anterior. ¿Conociste a Don Upo? Yo lo conocí, pero no fui amigo de él. Pero ¿cómo? Lo conocí en 2 o 3 cócteles de periodistas, pero no, incluso no me llamó la atención, porque yo leía las vainas, pero no les daba la trascendencia que tenían. ¿Qué pasó? A mí me llega Upo más bien es a través de tu tocayo Gaviria, ¿sí? Porque el tocayo Gaviria estaba haciendo un guión, o hizo un guión para una película que se llamaba El crimen del ascensor, que era sobre el famoso edificio Fabricato y el famoso Posaíta. La famosa descuartizada de la ascensorista del edificio Fabricato, Ana Agudelo, pero cuando la familia se enteró, la mamá de Ana fue donde Víctor a implorarle, a rogarle, se le arrodilló: Víctor, no me vaya a hacer este daño, no me vaya a publicar, no, yo ya estoy muy adolorida con esta tragedia para que... Entonces Víctor se compadeció y acordó no hacerlo.
En el carro de Víctor, en ese desorden que lo caracteriza graciosamente, estaba todo el expediente del caso Posaíta. Entonces una vez abrimos la maleta y dije, ¿y estas columnas? Me dijo, no, las columnas de Onupo que me las pasó un hijo. Entonces yo le dije, préstamelas, yo las leo despacio a ver qué encuentro. Y ahí fue donde yo arranqué con el proyecto de Onupo. Fui a donde el hijo de él, le llamó mucho la atención, me dijo, yo le ayudo a hacer ese libro. Pusimos de a mitades, hicimos el libro en una imprentica por allá en Guayaco, muy inducidos, y eso lo tengo que agradecer toda la vida por el amaquero, por nuestro famoso Gustavo, que me insistió para que publicara el libro. Me conectó con José Gómez. José Gómez me lo hizo con muy buena voluntad, pero con condiciones técnicas muy deplorables. No obstante, ese libro saqué 1000 ejemplares. Fue un libro que me costó 3 millones de pesos. Pusimos de a 1,5 millones José Eli y yo. Salió con 1000 ejemplares y en 2 meses y medio lo agoté en Medellín. No lo tuve que mandar a ninguna parte, en Medellín se me agotó el libro. ¿Por qué será que en Medellín y en general en el país los cronistas judiciales son tan leídos? Sobre todo Pamos Donupo, cierto que tiene calidad literaria. En Bogotá también hay varios. En Bogotá está Rogelio Chavarría, cuando cerró Gustavo Rojas Pinilla, cerró El Tiempo, él con otros intelectuales hicieron una publicación vespertina que se llamaba Sucesos, en donde se escribían literatura, pero trabajando la Crónica Roja. Y en Barranquilla hubo otra muy famosa, que fue Crónica, de la cual nuestro amigo común, ¿cierto? Illán Vaca, Ramoncito, hizo una antología para la Universidad del Norte, a todo full, que era una publicación que hicieron de Crónica Roja, García Márquez, Cepeda Zamudio, todo el grupo de Barranquilla. ¿Pero por qué será que a la gente le gusta tanto? Cuando es bien tratado el género, no con la incidencia directa con que lo cuentan las famosas publicaciones amarillas, despierta mucha atención, mucho interés. Porque es que vos sabes que el drama humano se asocia con que nosotros virtamos esta condición de boyeristas que nos caracteriza. ¿Cierto? A nosotros nos encanta el chisme y por eso ahora tiene tanto éxito en la farándula. Porque el periodismo se acabó. Ya lo que hay es puras relaciones públicas, ya no hay sino boletines oficiales de los despachos que los periodistas reproducen en su integridad. Ya ningún periodista investiga, ningún periodista va a los despachos a hablar directamente con los funcionarios. Se dejan manejar con mucha facilidad. Entonces, el abordaje literario de ese tipo de situaciones, que son toda la criminalística de la época, es muy llamativo, muy llamativo. Además, mira que es que lo que hace Upo es que le pone más contraste, porque Upo se la goza. Upo se la goza a gozársela, porque aquí hubo una publicación, un periódico sabatino que se llamó Sucesos Sensacionales, que en la primera época fue fundado y dirigido por un periodista que fue muy singular también en nuestro medio. Que incluso lo intentaron matar desde el mismo detectivismo, porque era un investigador que nadie seguía las pistas como él lo hacía. Entonces era muy importante. Ve, y en este momento se me escapó el nombre. No, el papá de Vázquez Velázquez. No, es el segundo director. Sí. El primero fue... ahorita me acuerdo del nombre y te lo doy porque tiene que quedar en este registro. Bueno, hablando sobre... Jairo Sea. ¿Y quién era Jairo Sea? Era un hombre militante del Partido Comunista. Su hija se llama Svetlana. Pero no tiene que ver nada con Jairo Sea, el del ciclismo, con Pinta Sea, no es el mismo. No. El hermano del Luen. No. Jairo Sea fue un periodista que trabajó en El Colombiano y en Sucesos. Como era tan buen investigador, se descubrió crímenes que habían cometido incluso funcionarios del gobierno y los denunciaba en su periódico. Fue amenazado 2 veces de muerte, el hombre andaba armado. Tuvo amores muy desavenidos que lo hicieron sufrir mucho
y terminó en la esquina de Maracaibo con Palacé. ¿Te acordás que ahí había un cafecito donde íbamos muchos nadaístas en una época? Y una tarde se tomó sus avalenticos, sacó el revólver y se pegó un tiro. Bueno, Ay, o sea. volvamos a Onupo y a la crónica. Uno ve que ahora hay periódicos especializados en Crónica Roja, pero está, y hace falta lo que decís, que no hay tratamiento literario, sino la noticia así. Sin embargo, Sí. siguen siendo los más populares. Sí. Observaba una cosa, me lo comentaba el director de Q, que fue alumno mío. Me decía que, le comentaba yo a él porque me lo dijo un conocedor de un directivo, alto directivo del colombiano, que le contó, si no existiera Q, ya se hubiera quebrado el colombiano. Porque es el periódico que más está vendiendo en Medellín en el momento. Dicen que 2,5 millones en el país se venden diarios. Porque son como 7 departamentos donde hay Q, sí, sí señor. Ahora que hablas de investigador de los señores anteriores, Don Upo nunca también tendría esa facilidad de investigar, de concluir crímenes, o solamente son crónicas de un crimen, de otro, de sucesos así. Ah, no era un pesquisador. Cuando llega a Medellín, que se conoce con el ciudadano Belisario Betancur, el hombrecito empieza a trabajar como detective al servicio del municipio. ¿Qué año más o menos? Eso es el hombre empieza a escribir en los comienzos de los 40, ¿Y él de qué parte venía? de Valparaíso. ¿Sabes que del paraíso es Tartarín Moreira? Tartarín y Rafael Uribe. Que Tartarín era también detective. Tartarín era también detective. Contame una cosa, la cuestión del prólogo de Belisario, que ha sido tan debatido aquí en Medellín, ¿qué opinas de eso? Con el prólogo ocurre lo siguiente. La primera versión tenía un prólogo muy documentado de Víctor Gaviria. ¿Qué pasa? Que en una ocasión en un cóctel en Bogotá, cuando yo he tomado la decisión de publicar esta nueva versión, Jorge Orlando Melo, el historiador que fue muy fanático de la primera versión, contó en medio del cóctel y estaba acompañándolo Belisario Betancur. Entonces Belisario de una le dijo, yo me ofrezco para hacer ese prólogo. Evidentemente nos llamó mucho la atención y yo lo acepté como un gesto muy reconocible para el señor como ciudadano. Insisto, la actividad política de él no me interesa considerarla para estos efectos de esta publicación. Entonces me conecté con la secretaria privada, me dijo cuándo necesita esto y le dije por ahí en 2 meses. A los 2 meses puntualmente me llegó con toda la rigurosidad, un prólogo que le destaco su calidad humana. Resulta que Upo fue el primer amigo que conoció Belisario cuando llegó de Amagá. Belisario también al rebusque en las calles. Cuenta ahí que les tocó a veces dormir en los parques porque no tenía con qué pagar una pensión. Cuando incursiona en el periodismo y empieza a los primeros pasos, Upo le presta las crónicas para que las corrija. Y Upo le ayuda en lo que puede, porque Upo ya tenía puesto y él no. Finalmente entra a la defensa y ahí ya se mancomunan y se volvieron muy buenos amigos. ¿Desde cuándo te apasiona pues Don Upo? Desde la cuestión de Víctor Gaviria Desde el solamente. contacto con Víctor, sí. Entonces, Pero no lo habías leído en el colombiano cuando salía. lo había leído, Sí. pero no me dejaba huella. Bueno, yo decía, a ver, que singularmente escribe este señor. Pero Porque- nunca pensé como en, no reflexioné ese tema. Porque, ¿sabes? Yo recuerdo que las personas que leían el colombiano en esa época siempre quedan marcadas por Don Upo, por la calidad literaria. Pero que me encuentro periodística, ahora, ¿cierto? me llaman personas a la casa y me dicen, yo quiero ese libro porque es que vea, yo lo conocí, yo me leía, yo me sabía de memoria las columnas. Oiga, y me he encontrado con señoras de, ponele, de 80, 70 años, entre otras cosas ya pues
de mi misma edad. Que con quienes inmediatamente me empiezan a recordar titulares y le profesan una admiración abrumadora. Es que él tenía esta facilidad de saber titular las columnas y agarrarlo a uno. Un poco irónico, riéndose, pero eso era lo importante. Las columnas yo recuerdo que salían para una página, muchas veces no en la judicial, sino para en algún rincón, pero no las buscaba. La de cines. Era una columna de las que llamamos ahora colchón, que la metían donde faltara meter material o publicidad. Hablando ya de Onupo, él cuando llegó a la defensa y se hizo amigo de Belisario, él empezó a escribir crónicas de una vez. ¿O qué más escribir? Empezó a escribir sobre estrados judiciales, pero un tratamiento muy diferente. Era más o menos el estilo que se maneja cuando uno va a cubrir una audiencia pública, ¿cierto? Cuenta la historia, pero no había cogido todavía el gracejo, esa capacidad tan desenvuelta de meterle esa narrativa para describir, que es muy maravillosa. Cuando escribe un matrimonio, mira aquí cuando describe esa relación de cómo esa mujer hizo para aguantarse a tres amantes juntos y dejarlos a todos satisfechos. Esa peculiaridad no la tenía todavía. Él viene a coger eso, porque antes firmaba UPO, y viene a firmar Don UPO, es aproximadamente después de los años 50. Él por ahí 10, 15 años escribe crónica, pero muy genérica, no tan trascendental. De los 50 de los 55, del 55 al 72, es donde ya adquiere la dimensión de Don Upo. Y ya empieza a todas las escenas regulares, además porque le manejaba una cierta estética composicional tipográfica. Todas las columnas eran iguales, en unas cuartillas muy peculiares que él hacía, y empezaba a escribir desde el extremo izquierdo, por ahí en la mitad de la hoja de papel. O sea, que quedaba media hoja en blanco, y se iba hasta que se le acababa en la máquina de escribir la palabra y quedaba hasta interminarla, y así, y a doble espacio. Y al final como que se daba cuenta que le faltaba más material, entonces metía todo a un solo espacio. Entonces todas las columnas son parecidas, muy curioso, muy curioso. Pacho, me hablabas de que viste los materiales de él, cómo escribía. ¿Tuviste acceso con la familia archivo de él o no? Tuve acceso con la familia archivo de él, incluso todos esos primeros cuentecitos, escribía cuentecitos con historias así. Ahí es donde fue purificando como el estilo para terminar en las columnas de los estados judiciales. Pero a mí no me llamaron mucho la atención, porque eran demasiado romántico talegones, ¿sí? Porque eran amores así, todos fundamentalmente eran sobre amores fallidos. Y entonces no me llamaron mucho la atención, porque el hijo me estaba resaltando, no, saquemos el lado literario de mi papá. Entonces yo me lo distraje de la idea, porque también tuvo su lado deportivo. El hombre es de los fundadores del Estadio Tarcisio Girardot, le gustaba mucho pitar partidos, y fue fundamentalmente un maestro de enseñanza media. El hombre en el viejo Cefa, ¿cierto? En la normal, daba clases, muy galante con las niñas, hizo una cartilla de instrucción cívica, ¿sí? Ajá. ¿Y en qué parte vive en Medellín? En Campo Amor. En Campo Amor. Perdón, en Campo Valdés. En Campo Valdés. En Campo Valdés, antes de Aranjuez. Bueno. Tenía un centro cultural que llamaba Epifanio Mejía, al que iba Belisario, al que iban 2 o 3 intelectuales de la época, y Don Upo era como su secretario. Hablando ya de la topografía de Medellín, ¿te acordás dónde queda la defensa, no? Nunca. Yo nunca conocí a la defensa, no tuve la oportunidad. Bueno, es que tengo una noticia de que quedaba en la esquina donde supuestamente vivió o nació Girardot, allí en Carabobo, como en Boyacá. Ahí en el segundo piso funcionó un tiempo. Bueno. A mí lo que me llamaba la atención era el cabezote, que tenía al Sagrado Corazón de Jesús
presidiendo toda la titulación, sí. Bueno, tampoco te acordás dónde quedan los juzgados. En el Palacio Nacional. Ah, bueno, porque te digo por lo siguiente. Medellín, 1940, 50, 60, es todavía muy parecido. Están en Palacio Nacional con los juzgados, está la defensa donde creo que ahí está, ahí en la esquina que te El digo. colombiano quedaba en el parque del Hotel Tierra Pacá, al frente del teatro del teatro que daba cine porno. Del Guadalupe. Del Guadalupe, al frente del Guadalupe, sí, hay que ver el colombiano antes. Hay una constante. Ah, no, pero antes era al frente de la librería Aguirre, quedaba era en Maracaibo, creo que con Palacé, sí. Más o menos de las zonas que has leído, que has escogido, la constante de los crímenes son siempre apuñaladas, ¿cierto o no? Es que es la época, claro. Y esa época también le da rigor a esa expresividad. Es que mira que es que desde el ingreso del narcotráfico y del paramilitarismo ya la criminalidad pierde sus códigos, que tenía unos códigos que la legitimaban de alguna manera. Observa que hubo una época de bandidos aquí muy bacanos, que eran bandidos robinhoodescos. Era el famoso Toñilas, el Mono Trejos, que robaban bancos, pero le regalaban a la gente plata y no mataban a nadie, sino que iban, hacían el operativo y se dispersaban. Y los crímenes eran fundamentalmente de bravos, sí, bravos, gente que cogía y se liaba a golpes uno con otro, a machete, a cuchillo. La famosa época que nosotros vivimos de alguna manera de los camagos, los camajanes. No había armas de fuego, entonces era muy distinta la criminalística. Ahora ya son genocidios. Es que ahora mirad, llega un musulmán y se ata a unos explosivos y como él sabe que se va para el paraíso el niño que muera, sale feliz dejando una rastra de muertos a su lado. Cosa que no entienden la ideología capitalista, desaforada en conseguir dinero, y que sabe que la tiene perdida. Hay también algo valioso en las crónicas de Don Upo y es mirar que perdura ese elemento tan importante literario y también un Medellín que nunca ha sido tan publicitado en ese sentido. No es folclore, sino el Medellín de los barrios populares, de la cuestión del honor, como decía más o menos toda esa cantidad de asesinatos, la dignidad y todo eso que mantiene a la gente, que es un Medellín que poco se habla, ¿cierto? Ajá. Y sí, no, y mira que y la Antioquia, porque le coge crónica de todos los aconteceres de este estilo, que todos son, la mayoría fundamentalmente son pasionales, de todos los municipios de Antioquia. Es una violencia muy singular, muy vinculada es con el crimen en que hay relaciones de amor fallidas, ¿sí? Es como el origen de todo, celos. Son pocos los casos como que de atracos o de falsificaciones o de estafas, sí, son muy pocos. Lo que impera es las relaciones interpersonales mediatizadas por el Pancho, deseo. ¿quedaste satisfecho con el libro? ¿Está ahí Don Upo de cuerpo entero o pensás ampliar después más? Quedo satisfecho con el libro, por eso lo publiqué indudablemente, pero quedan verdaderamente plasmadas el espíritu singular de sus columnas, ¿sí? Creo que eso, lo que es su vida y su obra, ahí quedaron bien recogidas. Entonces valoras a Don Upo no solamente por haber escrito esas columnas tan hermosas, por haber recuperado o mostrado que Medellín no es la ciudad de la eterna primavera o de la tacita de plata, sino que Medellín también ha dado mucho que decir a ese nivel, ¿cierto o no? Me genera esto, es una gran preocupación. ¿Cómo no se está investigando y los estudiantes de derecho, de periodismo, les importa un huevo este tema? Si a mí no se me mete en la cabeza recuperarlo, no pasa nada, sino que queda sumido en el olvido.
Y entonces, como somos tan peculiares en la forma como olvidamos, nosotros todo lo olvidamos, por eso nos manejan desde la política de esa manera tan burda. Todo lo olvidamos. Me preocupa que no haya más gente buscando cómo recuperar esa memoria. Mira que yo ya es el segundo texto que recupero como de memoria de periodistas, que si no nadie sabe de ellos, nadie sabe en Colombia de todo el oficio que tramitaron los periodistas que fundaron el género y el oficio. Y en de un ese tiempo país. para acá, en Colombia, se dice que no había novela negra y hay escritores que están escribiendo novela negra, pero resulta que ya había crónica negra y muy bien escrita. ¿Qué decís de eso? No, es que precisamente, mira que otro escritor que es Juan José Hoyos recupera memoria de otro de los grandes periodistas de policía en Bogotá, ¿Cómo se llama? que cubría todos los eventos además que les metía, les inventaba, porque los que tiraban por el salto de Tequendama, Maín Ximénez se llamaba, Maín Ximénez, los que tiraban por el salto de Tequendama, él les metía, elaboraba una cartica de despedida y se la metía al bolsillo para que le encontrara ahí, y la chiva de él era que había encontrado la despedida del suicida del planeta, y armaba una estructura novela rosa, pasional, que lo dejaba, conseguía lectores a lo loco. Hay una cosa Y trabajaban, perdón, en el folletín, que era que las historias continuaban al día siguiente o a la semana siguiente. Entonces iban concatenando y hacían una novela realmente. hay algo que se me ocurre en este momento. Don Upo se basaba en hechos judiciales o también iba como al lugar donde ocurrieron los hechos. ¿No sabes eso? No, porque es que el abordaje de la historia que narra Upo ocurre promedialmente 2 años después. ¿Cierto? Entonces él a lo que va es, creo, a algunas audiencias, pero se va es a los archivos del tribunal, en donde están todos los expedientes y los autos de proceder, las sentencias previas. Entonces él se pilla eso y a partir de ahí toman los elementos para hacer su columna de cuartilla y media. Pero cierto que son eventos que ocurrieron ya con tiempo atrás. Que pasaron mínimo 2 años antes, mínimo 2 años antes. Observación válida. Era muy rápida la justicia, mira, que en 2 años ya fallaban y condenaban o absolvían. Se demoraban 2 años entre un crimen y su resolución. Hay algo que es contundente. Belisario no estudió periodismo. Él tampoco. Don Upo tampoco. Tampoco, ¿no? Tartarín tampoco. Tampoco, no es que los viejos periodistas eran todos empíricos. Por una circunstancia, la primera escuela de periodismo se funda en Colombia por una ordenanza de la Asamblea Departamental de Antioquia, que es en el 58-59. Pero también mira la parte literaria. O sea que los periodistas de ahora no leen. Ah, no, y ahora sí que menos, porque se engolosinaron con el audiovisual. Mira que las facultades de periodismo cada vez vienen más, es trabajando el audiovisual y las muchachitas promoviéndose para ser presentadoras de noticieros y tienen el éxito asegurado, si tienen buena piernita y una carita bien atractiva. Y por eso están haciendo las escuelas de periodismo unas verdaderas escuelas de modelaje. El periodismo desapareció, Víctor Bustamante, el periodismo desapareció. Ya lo que quedan son puras relaciones públicas, lo decía George Orwell. Periodismo es escribir lo que alguien no quiere, lo demás es relaciones públicas. ¿Por qué recomendar la lectura del libro de Don Upo? Porque se recupera ese abordaje narrativo tan peculiar, con los hechos de sangre que son tan próximos a nosotros. En ese espíritu que nosotros tenemos de chismosos y irredentos. Pero también, pero también sabes por qué. Porque le da lustre, presencia dentro de la historia del periodismo en el país, que es muy importante eso. Es muy importante eso. Bueno, don Francisco de Velázquez y Velázquez, muchas gracias por fin acceder a conversar un rato, un abrazo y que haya mucha lectura del libro. Abrazo para ti también, hombre.